Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 1018 y lo haremos para comenzar a estudiar la carta de Pablo a Filemón. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Bueno, Victoria, comenzamos una nueva carta de Pablo, en esta ocasión a Filemón. Esta carta es corta, pues solo figura como un solo capítulo. No obstante, antes de proceder a su estudio, vamos a realizar un pequeño estudio sobre el contexto de esta carta. Victoria, con su amabilidad, comenzará con este relato. Veamos. Por lo pronto, y como especifica la misma carta, el autor de la misma fue Pablo. La epístola a Filemón es una carta personal que el apóstol Pablo escribió mientras estaba encarcelado en Roma, y la dirigió a un cristiano llamado Filemón que vivía en Colosas. En cuanto a la fecha de su escritura, parece que fue sobre los años 108 y 109. Parece que Pablo se la envió por medio de Tíquico, amigo de Pablo, junto a la carta a los colosenses. Y fue escrita por un problema que hubo en la iglesia. A ver, Francisco, ¿qué clase de problema era ese? Pues Filemón era un personaje cristiano, importante en la iglesia de Colosas, y debido a su categoría tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Este último no era cristiano. Bien, pues este tal Onésimo se escapó de la casa de Filemón, le sustrajo algunos bienes y se marchó a Roma. Esto lo hacían algunos esclavos que se arriesgaban a las penas que esto conllevaba. Iban a Roma porque, al ser tan grande, podían pasar desapercibidos. En Roma llegó a conocer a Pablo, posiblemente buscando la ayuda que necesitaba y conociendo que los cristianos podían socorrerlo. Lo cierto es que, al conocer a Pablo y escuchar su testimonio y sus predicaciones, quedó impresionado y fue aprendiendo el Evangelio. Onésimo fue bien recibido por los cristianos de Roma y se integró a ellos para también colaborar en las predicaciones, también de alguna forma intentar corregir su error al huir de la casa de Filemón. La carta de Pablo, como hemos dicho, se la llevó Tíquico a Filemón, pero Pablo también quiso que le acompañara Onésimo para dar la cara y pedir perdón a Filemón, como podemos comprobar en la carta que estudiaremos después de este pequeño resumen. Francisco, estoy intrigada por saber cómo se condujo Filemón al encontrarse de frente con su esclavo Onésimo. No se sabe cómo fue recibido, pero es difícil imaginar que Filemón, el fiel seguidor de Cristo y dirigente cristiano, no se conmoviera ante una súplica tan tierna como le realizó Pablo. El noble tono de la carta refleja la confianza del apóstol de que Filemón recibiera a Onésimo como a un hermano amado. Podremos suponer que la confianza de Pablo fue recompensada. La verdad, Francisco, es que no se puede apreciar plenamente la epístola a Filemón sin comprender bien el problema de los esclavos en el Imperio Romano en los días de Pablo. Los esclavos eran reconocidos como parte de la estructura social y se los consideraba miembros de la casa de su dueño. Se cree que entre los años 146 a.C. y 235 después de Cristo, la proporción era de 3 esclavos por cada ciudadano libre. De acuerdo con la ley romana, el amo tenía poder absoluto sobre la vida de los esclavos. El esclavo no podía tener ninguna propiedad. Todo lo que tenía pertenecía a su amo, aunque a veces se le permitía acumular ciertas ganancias. Los esclavos no podían casarse legalmente, sin embargo, eran animados a que lo hicieran porque con su descendencia aumentaba la riqueza de su amo. El esclavo sabía que podía ser separado de su compañera e hijos, si así le parecía al amo. Los esclavos no podían acudir a ninguna autoridad para que los defendiera de alguna injusticia de sus amos. No podían acusar a su amo de ningún crimen.
excepto de alta traición, adulterio, incesto o violación de las cosas sagradas. Si un amo era acusado de un crimen, podía ofrecer a su esclavo para que, sometido a tortura, fuera interrogado en su lugar, y el castigo por fugarse era, con frecuencia, la pena de muerte, a veces mediante la crucifixión o siendo arrojado a voraces peces llamados lámpreas. Algunos dueños de esclavos eran más considerados que otros, y había esclavos que demostraban gran afecto por sus amos. Ciertas tareas confiadas a los esclavos eran relativamente placenteras, y el cumplimiento de una cantidad de ellas exigía mucha inteligencia. Maestros, médicos y aun filósofos con frecuencia fueron tomados como esclavos en las conquistas que los romanos hicieron a otros países. En aquellos tiempos, esto lo hacían los que conquistaban algún país, pues tenemos el ejemplo de Daniel y sus amigos que llegaron a ser muy importantes en el reinado de Nabucodonosor. Realmente muchos esclavos dirigían negocios o fábricas o administraban propiedades para sus amos, pero la mayoría de los amos eran demasiado exigentes con los esclavos, aprovechándose de ellos para realizar cosas muy perversas. Aun así, en ocasiones y ante amos de buen corazón, se permitía la libertad de estos esclavos. Bueno, pues esta pequeña joya de amor cristiano demostrado por Pablo es un gran testimonio para demostrar que el cristianismo pudo transformar a muchos amos y hacerles ver que la esclavitud no figuraba en el Evangelio de Jesús. Realmente, esta carta no presenta ninguna doctrina específica para la Iglesia en general, pero su inclusión en la Biblia se comprenderá bien estudiando la carta, como también su relación con las otras epístolas de Pablo. Bueno, pues acabamos la introducción a la carta de Pablo a Filemón, por lo que mañana comenzaremos de lleno en el estudio de esta carta con el tema 1019. Bendiciones y hasta mañana.